Buenas noches, doctora Mónica Pozo. Mi nombre es María Eugenia Samaniego. Soy estudiante del octavo ciclo de la Facultad de Psicología Clínica. Hoy nos encontramos viernes 12 de julio y a continuación hablaremos sobre los primeros trastornos relacionados con sustancias y adicciones. Para ello vamos a hablar sobre los trastornos por abstinencia de sustancias. Para ello debemos conocer que la abstinencia de sustancias, los síntomas de la abstinencia se desarrollan al tiempo que la concentración de la sustancia disminuye en el cerebro de alguien que tiene un consumo frecuente. Los criterios genéricos para abstinencia de sustancias son simples. Solo se requiere que el paciente experimente síntomas específicos después de dejar una sustancia que ha estado consumiendo con intensidad durante un periodo específico. Esto debe producir estrés o disfunción y no debe existir alguna otra enfermedad física o trastorno mental que explique mejor la sintomatología. Los síntomas más característicos en abstinencia de muchas sustancias son la alteración del estado de ánimo, como la ansiedad, irritabilidad, depresión, la actividad motora anómala, como la inquietud y movilidad, y las anomalías del sueño. Estas pueden ser insomnio o hipersomnia, y otros problemas físicos como fatiga, cambios del apetito, entre otros. También vamos a conocer sobre las principales características de la intoxicación causadas por sustancias. Esto se da cuando poco después de consumir la sustancia es capaz de afectar el sistema nervioso central. El paciente desarrolla síntomas físicos característicos y cambios clínicos relevantes de la conducta o de tipo psicológico, que son maladaptativos. En cuanto a los signos de compromiso fisiológico que se identifican, tienden a ser específicos para la sustancia, pero existen algunos elementos en común, como por ejemplo la pérdida de la coordinación motora o agitación, la pérdida de la capacidad para mantener la atención, el compromiso de la memoria, la disminución del estado de alerta como la somnolencia o estupor, y los efectos sobre el sistema nervioso autónomo. Esto puede ser la boca seca, palpitaciones, síntomas gastrointestinales, cambios de la presión arterial y por último cambios del estado de ánimo. Estos pueden ser depresión, euforia, ansiedad, entre otros. Ahora veremos los trastornos relacionados por cannabis. Las características más esenciales de la abstinencia del cannabis se da cuando, después de suspender un consumo intenso y prolongado de cannabis, el paciente experimenta síntomas de disforia e hiperactividad del sistema nervioso central, junto con problemas para el sueño, el apetito, la depresión, ansiedad, inquietud y malestar físico por temblor, sudoración, puede ser escalofríos o fiebre, y cefalea o dolor abdominal. También veremos las características esenciales de la intoxicación por el consumo del cannabis. Esto se da cuando poco después de consumir cannabis, el paciente desarrolla síntomas de falta de coordinación motora o alteración de la cognición, como la ansiedad o euforia, juicio deficiente, aislamiento de sus amigos, sensación de enlentecimiento del tiempo, y además de los síntomas delatadores de enrojecimiento oftalmológico o de la visión, la sequedad bucal, taquicardia y hambre. Ahora hablaremos sobre los trastornos relacionados con alucinógenos. A pesar de la inexistencia de un síndrome por abstinencia en los humanos, el potencial adictivo de la PCP, como se la conoce los alucinógenos, es pronunciado tan peligroso como la cocaína y la heroína. Dicen algunos que cuando se deglute, sus síntomas inician en el transcurso de su primera hora. Si fuma, comienza en pocos minutos. Sus efectos duran entre 4 y 6 horas y su administración puede repetirse en andanadas por varios días. El uso de la PCP parece solo limitarse a la imaginación del usuario mediante inhalación, deglución o las inyecciones. Sí tenemos características muy esenciales de la intoxicación por cualquier tipo de alucinógenos. Estos se dan cuando, poco después de utilizar un alucinógeno distinto a la PCP, el paciente desarrolla síntomas de disforia, percepción errónea o juicio deficiente. Además de hiperactividad
autonómica, dilatación pupilar y visión borrosa, sudoración, taquicardia o arritmias, temblor y disminución de la coordinación muscular. También tenemos los trastornos relacionados con opioides, donde las características esenciales de la abstinencia de estas sustancias son, después de suspender un consumo intenso de opioides, varias semanas de evolución, el paciente desarrolla síntomas característicos de excitación de rebote, disforia, náusea, diarrea, mialgias, epífora, que es la rinorrea, bostezo, somnolencia y síntomas automáticos de midriasis y sudoración también. Las características esenciales de la intoxicación por opioides puede ser que después de aplicarse un opioide, el paciente experimenta cambios del estado de ánimo, primero exaltación, luego apatía, aumento o disminución de la actividad psicomotora o juicio deficiente. Luego se desarrolla constricción pupilar, esta puede ser puntiforme, o la dilatación pupilar en caso de sobredosis. Junto con evidencias de depresión, la función neurológica, letargo, lenguaje confuso, incapacidad para concentrar la atención o defectos de la memoria. Y por último, hablaremos sobre los trastornos relacionados con sedantes, hipnóticos y ansiolíticos, teniendo características esenciales de la abstinencia de sedantes, hipnóticos o ansiolíticos. Después de un consumo intenso y prolongado de un fármaco sedante, hipnótico o ansiolítico, el individuo suspende en forma súbita su uso o reduce en forma marcada la dosis. En el transcurso de horas o días, esto da origen a síntomas por incremento de la actividad nerviosa y motora, como temblor, sudoración, náusea, taquicardia, elevación de la presión arterial, agitación, cefalea, insomnio, debilidad, alucinaciones o ilusiones breves y puede ser también convulsiones. Y por último, las características esenciales de la intoxicación por sedantes hipnóticos o ansiolíticos. Esto se da cuando poco después de consumir un fármaco sedante, hipnótico o ansiolítico, el paciente desarrolla desinhibición, es decir, discute, es agresivo, tiene cambios rápidos del estado de ánimo o compromiso de la atención, el juicio o el desempeño personal. También existe una evidencia de disfunción neurológica, desequilibrio o marcha temblante, un lenguaje confuso, coordinación deficiente, disminución del nivel de conciencia. Doctora, esto es lo que podríamos hablar en cuanto a los trastornos relacionados con sustancias y adicciones. Espero pues esté claro y pues agradecerle a usted por todas estas actividades que se nos ha encomendado pues y que son de muchísima utilidad para nuestro aprendizaje. Muchas gracias, doctora.